Hubo órdenes de monjas en este caso, eran mujeres que eran aceptadas por la iglesia, donde se veía esa igual dignidad entre el hombre y la mujer. Una vez alguien preguntaba, bueno, pero ¿cuándo la iglesia, si está hablando de dignidad entre hombre y mujer, va a ordenar a mujeres como sacerdotes? Y decimos que la iglesia en principio nunca va a hacerlo porque Cristo tampoco lo hizo. Algunos dicen, no, es que Cristo estaba influido por ideas de su época. Bueno, un momentito. Cristo es Dios, con lo cual no estaba influido por ideas, porque está encima de cada época. Y en segundo lugar, ya vimos al inicio del programa el trato que él tenía para con las mujeres. Pues si él no ordenó mujeres, sino solo a hombres, la iglesia ¿qué ha hecho? Ser fiel al mandato del Señor, y por eso la iglesia se mantiene en esa fidelidad, se mantiene en esa fidelidad a Cristo. Luego decimos que a quien más veneramos es a la Virgen, y tampoco el Señor la ordenó a ella como sacerdotisa. ¿Por qué? Porque no entraba en los planes de Dios. Habrá que preguntarle a Dios porque no quiso, Él sabrá, pero Dios, que es la sabiduría infinita, así lo ha manifestado. Y luego podemos también como recordar o decir, actualmente tiene mucha fuerza lo que se llama el movimiento feminista, que tiene elementos correctos y otros que son equivocados. Vamos a decir que el feminismo, sus orígenes así históricos, recientes, se remontan al siglo XVIII, después de la Revolución Francesa. Ahí en Francia va a surgir el movimiento feminista. Y es interesante observar que sobre todo este movimiento se ha difundido en países de tradición cristiana, países que han sido permeados por esto que hemos visto antes, un respeto, una consideración a la mujer. A lo mejor se había olvidado a veces en algunas sociedades, pero las raíces estaban ahí. Uno puede comparar con otros países o culturas que no son cristianas, donde el respeto a la mujer no es igual que en Occidente. Quizá podemos ver o pensar en culturas más bien de carácter musulmán, o un poco en la India o en África. O sea, ¿por qué el feminismo ha arraigado más en Occidente? Porque estaba esa base cristiana. Como decía, también el feminismo ha llegado a cosas equivocadas, la liberación sexual, que más que liberación ha sido esclavitud para muchas personas. O a veces, o actualmente, el tema del matrimonio, con ideas rarísimas sobre lo que el matrimonio es, según el feminismo, en su línea radical o errónea. Y es también conveniente ver cómo esta dignidad entre hombre y mujer, que es igual, ya aparece en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Génesis 1:27 dice, a imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó. O sea, en el Génesis, en el pueblo de Israel, aparecía esa igual dignidad de hombre y mujer, que la Iglesia Católica la mantuvo y la recibió en la tradición de Israel. Y luego también en el Nuevo Testamento aparece un texto muy interesante, aparte de todo lo que Cristo hacía con ellas, pero dice San Pablo en la carta de los Gálatas, ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre varón y mujer, ya que todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Bueno, ahí aparece esa referencia a que la dignidad es la misma entre hombre y mujer. Lógicamente no son idénticos. No hay ningún ser humano que sea idéntico a otro. Somos iguales pero no idénticos. La dignidad es la misma. Hay diferencias de edad, de color de piel, de estatura, lo que sea. La dignidad es la misma entre hombre y mujer, aunque no somos idénticos, lo cual es también evidente incluso en la forma física, en el cuerpo de las personas. Después, alguna acusación que se hace a la Iglesia Católica es que la Iglesia, dicen, durante la Inquisición quemó a millones de mujeres, a millones de brujas. Bueno, es otra afirmación, realmente es ridículo, o sea, da risa, porque quien dice eso no sabe realmente cómo fueron las cosas. ¿La Inquisición qué es? Inquisición, ya trabajamos un programa sobre ella, decimos que viene del latín inquisitio, que significa investigación. O sea, fue un instrumento que se creó para investigar las denuncias que habían de supuestos herejes. Porque muchas veces resulta que el pueblo quería como tomarse la iniciativa de hacer justicia por sí mismo, era quemar al hereje. Pero la Inquisición venía un poco a investigar si realmente aquello era correcto, ¿no? O sea, si aquella persona era hereje o no. Herejías, sobre todo los albigenses, que traían ideas raras o erróneas contra la familia, el matrimonio, contra los alimentos, la propiedad privada. Bueno, pero es tema de otro programa.
Pero lo interesante es que en estudios recientes, como es un libro publicado hace poco llamado Acta del Simposio Internacional sobre la Inquisición en Roma 2004 fue publicado, y otro libro titulado La Inquisición Española de Beatriz Comella. En ese libro se muestra cómo más o menos los casos que eran llevados a la Inquisición, solo el 2% terminaban en ejecuciones, y el 98% de los casos las personas eran liberadas o eran llevadas a penas pues espirituales, rezar unas oraciones, rezar una penitencia. O sea que en la inmensa mayoría de los casos la Inquisición sirvió para liberar a las personas de la acusación que les estaban haciendo, lo cual no justifica, lógicamente, el 2%, que son algunos miles de gente que murieron, no justifica que la Inquisición se diga que es buena. Hubo también errores y gente que murió siendo inocente, podríamos decir, o que no era para tanto, pero a veces se exagera, y decir que fueron millones es ridículo, no fue así. Y luego pasamos a un último apartado, que es algunas objeciones que se hacen sobre la veracidad de los evangelios. Algunas personas plantean que los evangelios son leyendas que durante siglos se fueron haciendo y que se han descubierto otros libros que son más fidedignos. Por ejemplo, los gnósticos. Gnósticos viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Eran una secta cristiana ya por el siglo II, que ellos se consideraban con más conocimiento, como iluminados, incluso más que los apóstoles, y pensaban que tenían como revelaciones sobre la vida de Cristo, pero muchas veces deformaban la verdad o negaban la divinidad de Cristo. La Iglesia Católica comenzó a combatirlo sobre todo con un santo llamado San Ireneo de León en el siglo II. San Ireneo estableció o dio a conocer la lista de los 4 evangelios que eran verdaderos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque habían otros muchos evangelios de los gnósticos, o también llamados apócrifos, evangelio de por ejemplo, Pedro, evangelio de Pablo. Tanto así que en el siglo IV, un cristiano llamado Orígenes va a decir: la Iglesia tiene 4 evangelios, los herejes, muchos. O sea, también se comenzó en los primeros siglos a delimitar qué escritos sí realmente transmitían la verdadera historia de la vida de Jesús. Luego, respecto a si son leyendas o no, todo eso más o menos surgió en el siglo XVIII, esas ideas que decían que durante siglos se habían ido como transmitiendo la vida de Cristo, y al final se escribieron allá por el siglo III o IV o V más bien. Vamos a decir que no. O sea, en la actualidad se conservan miles de pergaminos y algunos papiros de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, donde ya traen textos de los evangelios o los evangelios completos, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se conservan más o menos 5.000 pergaminos en griego, que era el idioma más difundido en aquella época, más de 50.000 en otros idiomas, y luego innumerables citas de escritores eclesiásticos de los primeros siglos. O sea, que mucha gente citaba el Nuevo Testamento de los evangelios. Hay miles de citas, miles de pergaminos, como me he referido antes, y se conservan 98 papiros. Bueno, esto es bueno saberlo porque de otras obras, por ejemplo, de un escritor griego llamado Sófocles, como en el siglo V desde Cristo, nada más se conservan como 100, y son todos como del siglo XIII después de Cristo.